Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Nuevamente con ustedes para compartir conocimientos médicos que serán de provecho para mejorar su calidad de vida. Tenemos nuevamente el honor de tener con nosotros a la doctora Zuleika Pineda, quien es doctora en medicina con especialidad en atención al adulto mayor. Vamos a conversar en esta ocasión sobre los trastornos de la memoria en el adulto mayor. Bienvenida, doctora. Gracias por darnos su tiempo para estar con nosotros. Gracias, doctora, por invitarme nuevamente a su programa. Doctora, ¿a qué se le llama trastorno de la memoria? El trastorno de la memoria es alteraciones en la capacidad de recordar lo recién aprendido. Nosotros tendemos durante la vida a adquirir conocimientos porque podemos grabar, podemos guardar la información y la información más tarde nos va a ser útil para realizar diferentes actividades. Entonces, ¿qué sucede si de repente yo perdí la capacidad de guardar información? O sea, yo no voy a poder llevar a cabo las actividades para las cuales planifiqué en el día. Entonces, son alteraciones de la memoria. ¿Qué son las demencias y qué tipo de demencias hay? Sí, entonces ahí encontramos las alteraciones de la memoria y las demencias. Conforme envejecemos, nosotros tendemos a tener un pensamiento más lento, una capacidad de razonar se va volviendo un poco más lenta. Hay ciertas características en el adulto mayor que nosotros podemos ver, pero siempre se guarda información. Nosotros podemos ver que el adulto mayor recuerda que hoy por la mañana, por ejemplo, se levantó, cepilló sus dientes, platicó con su esposa, tomaron decisiones, él tiene actividades que realizar. Pero ¿qué sucede cuando estas situaciones, cuando estos recuerdos se comienzan a perder? ¿Verdad? Al inicio, a la persona que vive cerca del paciente es la que lo percibe, no él. Entonces comienza a reportarlo el familiar. Y ahí estamos frente a un trastorno de déficit cognitivo. A nosotros le llamamos el término médico déficit cognitivo. Entonces, el déficit cognitivo puede ser el inicio de muchos problemas, no solamente la demencia. Ahora, vamos a hablar de demencia cuando este déficit cognitivo interfiere en la vida diaria del paciente. Doctora, para que los televidentes tengan un poquito mejor comprendido la palabra cognitivo, déficit cognitivo, así como para que ellos no entiendan. Sí, deficiencia de memoria. En las demencias existe una deficiencia de memoria que, fíjese bien, altera la capacidad de lenguaje, la capacidad del cálculo visoespacial. Por ejemplo, él me dice, yo le puedo mostrar a una persona un teléfono y la persona dice, sí, eso es un teléfono, ese es un aparato, sirve para hablar, se marca así, pero no puede encontrar la palabra teléfono en su vocabulario. Entonces en las demencias y en el déficit cognitivo ya hay alteraciones de la memoria, del cálculo visoespacial, del lenguaje y de la atención. Entonces para ellos les es difícil poner atención. Entonces hay test neuropsicológicos que nos ayudan a través de un puntaje determinado a encontrar déficit cognitivo en una persona o demencia. Hay puntos de corte en los test. Uno que es muy conocido es el Mini-Mental, esa también el ACE y otra serie de test cognitivos que nos ayudan a identificar cuando hay un déficit cognitivo, pérdida de la capacidad de recordar, por así decirlo, para que lo comprendan nuestros televidentes. Y hay un punto de corte entre la normalidad y lo que ya no, ¿verdad?
a donde ya entonces estamos entrando en un problema de demencia. ¿Quiénes son los más vulnerables para esto? Sí, a medida, como les dije, que aumentamos en edad, nosotros vamos a tener un pensamiento y una capacidad de respuesta más lenta. Pero hay personas que a través de los estudios de investigación se ha identificado que cuando en la edad media se padece de algunas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, obesidad y todas las enfermedades que en la actualidad, ¿verdad?, tenemos como una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, cuando la persona en la edad media ha adolecido de estos problemas, puede en la adultez mayor tener más riesgo de presentar demencias. Entonces, toda persona que tiene problemas de dislipidemias, aterosclerosis, insuficiencia cardíaca, etcétera, tiene más predisposición. Mas, sin embargo, hay una carga genética que pesa mucho, ¿verdad?, en presentar la patología. Tiene que ver si ha habido problemas en la familia, ¿verdad? Sí, si sus padres tuvieron el problema, la edad a la cual se presentó en los padres también es importante, porque tenemos demencias que se presentan en edades muy tempranas, 40, 50 años, ¿verdad? Entonces tenemos que poner un poco de atención y preguntarle a nuestros familiares. Ajá. ¿Cuándo se hace el diagnóstico de que alguien tiene un problema de demencia? Sí, cuando nosotros tenemos un problema de déficit cognitivo, como les mencioné, el primero que lo identifica es el familiar. Entonces el paciente llega o dentro de la consulta nosotros identificamos a través de ciertas escalas, ¿verdad?, escalas de evaluación de la memoria que pasamos al paciente. Y luego pues viene una serie de exámenes de laboratorio, de gabinete que nosotros le llamamos. Entonces podemos nosotros enviar pruebas sanguíneas investigando alteraciones metabólicas como diabetes, como hipotiroidismo, porque hay otras patologías que pueden simular una demencia, ¿verdad? Tenemos que mandar exámenes de gabinete como un TAC cerebral, ¿verdad? Y hay algunas pruebas en sangre que también podemos enviar que nos van a orientar si el paciente realmente tiene una demencia o si el paciente está presentando un delirio, ¿verdad? Que es un estado confusional que va a ser algo agudo y que probablemente tenga vuelta atrás. Hay algo bien importante, tenemos que pesquisar las demencias en la etapa temprana, porque una vez comenzó el proceso no va a haber vuelta atrás, pero nosotros con ciertas intervenciones farmacológicas y también terapia cognitiva, nosotros podemos disminuir la velocidad con la que el proceso va a avanzar. Entonces, no vamos a detener la demencia. La demencia tiene diferentes etapas. Entonces, lo ideal es pesquisarlas en las etapas tempranas, que es a donde yo le cuento que el familiar probablemente el que va a comentar, o usted en el consultorio va a pasar un test y se va a dar cuenta que hay un déficit, y es ahí donde debemos de pesquisar para poder intervenir y disminuir la velocidad con la que el proceso va a caminar. Perfecto, entonces esa sería la importancia de la detección precoz, ¿verdad? Estar ahí atentos. ¿Y cuál es el manejo de este problema? Sí, como le mencioné, el manejo pues es farmacológico, pero también nosotros tenemos que recibir una terapia cognitiva, una terapia ocupacional. Debemos de rehabilitar al paciente, porque muchas veces el paciente ha tomado una actitud apática, ¿verdad? Es parte de la demencia, la apatía. Entonces debemos de incorporarlo. Tratar factores externos como por ejemplo si tiene una enfermedad crónica, mejorar los parámetros de glucosa, tener valores normales de hipertensión arterial, también estimularle con ejercicios de neurobiótica,
Los ejercicios de neurobiótica son, por ejemplo, estimular el cerebro con actividades diferentes en el día a día, abrocharnos con los ojitos cerrados, cambiar el reloj a la mano dominante, a la mano contraria donde siempre lo hemos utilizado, cepillarnos los dientes con la mano que no lo acostumbramos a hacer, ¿verdad? Y hay una serie de ejercicios, ¿verdad?, que podemos nosotros medicar al paciente. También importante la interacción con niños, el contacto con niños. Las operaciones de cálculo matemático son muy importantes, que las realicemos todos, no solo los adultos mayores, ¿verdad? Como por ejemplo actividades como el sudoku, juegos de ajedrez, juegos de mesa. Entonces, toda esta serie de actividades que tienen un fondo de cálculo matemático ayudan mucho en la prevención y, como les mencioné, si hay un diagnóstico, pues en la detención de la velocidad del problema. ¿Y qué papel juega la persona que cuida al adulto mayor? Sí, él es fundamental, porque una vez se ha llegado al diagnóstico de demencia, el cuidador va a jugar un rol muy importante de cubrir, de proteger. Él tiene que entender que las habilidades que se perdieron no se van a volver a recuperar. Es un poco frustrante porque en la clínica yo veo a mis pacientes con sus familiares y yo tengo que explicarles que por más que le digan cómo tiene que volverse a amarrar los zapatos, él ya no puede aprender. Que le expliquen cómo va la camiseta o que primero van los calcetines y luego los zapatos, el paciente ya perdió esa habilidad, entonces ya no va a poder recuperarla. Es por eso que usted como cuidador juega un rol importante en la estimulación del paciente, estimularlo, motivarlo para que él continúe haciendo todas las actividades que aún puede hacer hasta el último día que Dios se lo permita. Perfecto. Existen sujetos en quienes el trastorno de la memoria es muy ligero y en estos casos, ¿qué conducta se sigue? Sí, entonces ahí tenemos, como les mencioné, para hablar de una demencia tenemos que tener alteradas las 4 áreas, ¿verdad? Atención, lenguaje, cálculo matemático y memoria. Pero muchos de nosotros tenemos olvidos frecuentes. En estos momentos ustedes van a ver en sus pantallas una lámina en la cual nosotros identificamos 10 signos de alarma. Es normal que nosotros de repente olvidemos a dónde colocamos las llaves, pero no es normal que nosotros esas llaves las hayamos colocado en el refrigerador, ¿verdad? Y que no nos recordamos para nada dónde las hemos ido a dejar, ¿verdad? Entonces, no es normal, en el punto 7 dice, no es normal colocar objetos fuera de lugar y después ser incapaces de recuperarlos. Podemos mencionar el punto 3, la dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa. Olvidar cómo utilizar la licuadora en las amas de casa, o sea, imposible, ¿verdad? Son actividades que usted tiene que poner atención, porque olvidos frecuentes tenemos todos, pero, y como la doctora dice, olvidos pequeños los vamos a tener. Pero ¿qué son estos olvidos? Falta de atención. Entonces, un tip o un secreto de juventud esta mañana sería, yo le doy secretos de juventud en mi clínica a los pacientes, sería poner atención. Me presentan a alguien, yo le digo a mis pacientes, cuando a usted le presenten a alguien, usted estreche su mano, afírmelo y grabe ese conocimiento. Propóngase aprenderse ese nombre desde la primera. Relacione el nombre, mi tía se llama igual, mi prima, mi mejor amiga, ella es fulanita, y yo desde el inicio comienzo a llamar a esa persona por su nombre. Entonces, de esa manera yo estoy obligándome a poner atención y a grabar, a adquirir más conocimiento. Un problema que tenemos en la jubilación es ese. La persona se jubila y cree que debe de quedarse en casa, ya no va a realizar más actividades.
Y pues queremos mucho a nuestros adultos mayores y le decimos, no, mira, papá, quédate en la casa, no salgas, descansa. Y no, ¿verdad? No, debemos de continuar siendo activos. Siendo activos Muchas gracias, doctora. Ha sido muy interesante, ¿verdad? Lo que usted nos ha dado este día. Muchas gracias, doctora. John Wesley, quien fue un siervo de Dios que originó un gran movimiento de renovación espiritual a mediados del siglo XVIII, cuando cumplió sus 86 años de edad, dijo: hoy cumplo 86 años. Veo que soy un viejo. Mi vista ha decaído y apenas puedo leer la letra impresa. Y esto con mucha luz. Mi fuerza ha decaído de modo que ando mucho más lento que hace algunos años. Mi memoria para nombres, personas o lugares ha decaído y tengo que forzarme para recordarlos. Lo que tendría que temer, si pienso en el día de mañana, es que mi cuerpo se negara a servir a la mente y me hiciera obstinado por mengua de mi comprensión o difícil por aumento de mis debilidades corporales. Pero tú respondes por mí, Señor mío y Dios mío. La palabra en el Salmo 71, que se considera como el Salmo del anciano, dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Es evidente que el salmista era un anciano cuando escribió este salmo. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Se dice que no es contranatural ni impropio que un hombre que ve acercarse la vejez pida alguna gracia especial, una fuerza especial que lo capacite para hacer frente a lo que no puede evitar. Las debilidades y dolencias de la vejez no dejan de causar cierta tristeza. Sin embargo, el salmista vuelve a decirnos: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Él en algún momento se siente desprotegido, pero luego reacciona y dice: seguridad mía desde mi juventud. Y sigue diciendo: mas yo esperaré siempre y te elevaré más y más. La seguridad de la presencia de Dios lo lleva a tomar la decisión de alabarle más y más. No hay mejor cura para nuestros temores que la alabanza. ¿Está usted viviendo la ancianidad? Yo le animo a desechar los pensamientos que deprimen. Dios no lo ha olvidado a usted y Dios le ha mantenido en esta tierra hasta ahora con un propósito. Entréguele su vida a Cristo y viva para Él el resto de su vida. Haga conmigo esta pequeña oración y dígale: Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús a morir por mis pecados. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón y me arrepiento y te entrego mi vida y te reconozco como el Salvador y Señor de mi vida. Amén. Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica.